mi esposo me engañó mientras estaba embarazada, y ese mismo día perdí a mi hijo. Cuando quedé embarazada, mi esposo empezó a quejarse de que ya no lo complacía en la cama. No tardó mucho en buscar consuelo en otra mujer, en mi propia amiga. Y aunque ahora ya no tengo a mi hijo, el rencor que me dejó nunca ha muerto. Marco y yo llevábamos 2 años juntos. Cuando lo conocí, pensé que era distinto a los hombres que había tenido antes, tranquilo, sencillo, sin esa arrogancia disfrazada de seguridad que tanto abundaba. Tenía 32, 4 años más que yo, y me cautivó con su manera de hablar, con esa humildad que parecía tan real, tan limpia. Yo venía de una familia con dinero. Mis padres, Ana y Ricardo, habían construido un imperio empresarial durante décadas, y aunque eso me dio estabilidad, también me convirtió en alguien desconfiada. No era fácil saber quién me quería por quién soy y quién lo hacía por lo que tengo. Con Marco creí que había encontrado a alguien que me miraba sin etiquetas, sin cuentas bancarias de por medio. Desde el principio supe que ganaba menos que yo. Trabajaba en una empresa constructora con un salario modesto, mientras yo recibía ingresos altos de la compañía familiar. Aún así, nunca lo hice sentir menos. Cuando decidimos vivir juntos, lo natural fue que yo pagara la casa, el carro y prácticamente todo lo que teníamos. No lo hice por orgullo. Quería compartir lo que tenía con la persona que amaba. Claro que, a veces, me pesaba verlo tan despreocupado, tan cómodo con esa dinámica. Prometía que pronto conseguiría un mejor empleo, y yo, tonta o enamorada, o ambas cosas, le creía. Pero los meses pasaron y esas promesas se quedaron en palabras. Marco parecía conforme con esa vida sin esfuerzo, sin preocuparse por el futuro, sin intentar aportar algo más. Intenté no hacerlo un problema, aunque por dentro me dolía. No por el dinero, sino porque sentía que le faltaba ambición, que le faltaba ese deseo de avanzar, de luchar conmigo. Aún así, lo amaba. Y por un tiempo, eso fue suficiente. Todo cambió el día que me enteré de que estaba embarazada. Fue una sorpresa total. Recuerdo perfectamente el momento, la prueba en mis manos temblando, el corazón a punto de salirse del pecho. Cuando se lo conté, esperé que sonriera, que me abrazara, que dijera algo dulce. Pero no dijo nada. Se quedó en silencio, observándome con una expresión vacía. Pasaron varios segundos hasta que murmuró. ¿Estás completamente segura? Asentí con una mezcla de emoción y nerviosismo. Le expliqué que ya lo había confirmado con el médico, que sí, íbamos a ser padres. No sonrió. No lloró. No dijo qué felicidad. Solo respiró hondo y murmuró que todo estaría bien, que ya se acostumbraría a la idea. No fue la reacción que imaginé, pero preferí pensar que estaba en shock. Que necesitaba tiempo para procesarlo. Yo estaba feliz. Él, simplemente, no. Días después empezó a hablar de dinero. Decía que teníamos que organizarnos, que necesitábamos estabilidad, que debía buscar otras fuentes de ingreso. Todo sonaba lógico, hasta que noté que su tono no era de preocupación compartida, sino de incomodidad. Como si el embarazo fuera una carga, no una bendición. Quise convencerme de que solo estaba asustado. Pensé que, con el tiempo, cambiaría. Pero en lugar de acercarnos, algo invisible empezó a separarnos. Marco comenzó a comportarse distinto. Decía que tenía necesidades, que no podía pasar tanto tiempo sin sexo, que eso lo afectaba. Al principio no le di mucha importancia, hasta que empezó a insistir una y otra vez. Yo estaba embarazada. Tenía náuseas, fatiga, dolores de espalda, cambios hormonales que me volvían hipersensible. Algunas noches, lo último que quería era tener relaciones. Pero él no lo entendía. Últimamente no me das ni la hora, me decía con tono de reproche. Antes eras más cariñosa, más mujer. Intentaba explicarle que no era falta de amor, que simplemente no me sentía bien. Pero sus ojos me decían que no escuchaba, que solo veía un problema que debía resolver. Poco a poco, dejó de buscarme. Fue como si de un día para otro se apagara. Ya no me abrazaba, ya no me miraba con ternura. Pero, curiosamente, empezó a mostrarse más animado, más contento, como si hubiera encontrado otra fuente de alegría. Esa felicidad repentina me resultaba extraña. Yo, en cambio, me sentía cada vez más sola. Una noche, decidí intentar algo. Quise reconectar, recordarle que seguía siendo su compañera, su pareja. Lo esperé con una cena ligera, con una sonrisa forzada, intentando hacerme ver fuerte. Cuando entró, me acerqué y lo abracé con intención. Lo besé. Pero me apartó. Estoy cansado. El trabajo estuvo pesado hoy, dijo sin mirarme. Marco nunca había rechazado un beso. Jamás. Incluso cuando llegaba agotado, siempre encontraba energía para una caricia. Ese rechazo me dejó un nudo en el estómago. No insistí. Me fui al baño y me miré en el espejo. Tenía el rostro hinchado por las hormonas, el cabello despeinado y los ojos cansados. Me pregunté si tal vez ya no le gustaba, si tal vez esa versión de mí, embarazada y vulnerable, le resultaba menos atractiva. Dormí poco esa noche. A la mañana siguiente, sábado, me dijo que tenía que cubrir un turno extra en la constructora. Lo dijo mientras bebía su café, sin mirarme, con un tono rápido y distante. ¿Un turno extra? Pregunté. Pero si los sábados son tus días libres. Sí, pero me lo pidieron de última hora. Falta gente. No discutí.
No quería parecer desconfiada. Le dije que se cuidara y lo vi salir. Las horas pasaron lentas. No podía concentrarme en nada. Algo dentro de mí me decía que había mentido. Salí al jardín para despejarme un poco. El sol era fuerte, y mientras regaba las plantas, escuché a mi vecina saludarme desde la reja. «Hola, Isabela. ¿Cómo va ese embarazo?», preguntó sonriente. «Ahí vamos», le respondí, fingiendo entusiasmo. Charlamos un par de minutos hasta que, justo antes de despedirse, soltó algo que me heló la sangre. «Por cierto, vi a Marco hoy». ¿A Marco?, pregunté, sintiendo cómo se me tensaba la voz. Sí, en el centro comercial. Estaba con una chica. Pensé que eras tú, pero ya veo que no. Me quedé muda. ¿Te estás segura de que era él?, logré decir. Completamente, contestó con naturalidad. La chica se parecía a ti, por eso me confundí. Sonreí con torpeza. Debe haber sido alguien del trabajo. Ella asintió, sin sospechar nada, y se despidió. Me quedé inmóvil, con la manguera goteando sobre el suelo y el corazón latiendo en el pecho como si fuera a romperse. Marco, en un centro comercial, con otra mujer. El mismo día que decía tener turno extra. Todo encajaba, su distancia, su repentina alegría, sus mentiras. Entré a la casa y me dejé caer en el sofá. Intenté razonar, pero las lágrimas me nublaban la vista. Me sentí idiota, embarazada, sola y traicionada. No quería creerlo, pero una parte de mí ya lo sabía. Esa noche, cuando regresó, entró con la misma actuación de siempre. Día pesado, amor. Se dañó una mezcladora, tuve que quedarme más tiempo. Lo escuché sin interrumpirlo, sin mostrar emoción. Sabía que mentía. Lo supe por la forma en que evitaba mirarme, por la voz forzada, por esa calma fingida que usaba cuando temía ser descubierto. Le sonreí con esa cortesía vacía que usamos cuando queremos ganar tiempo. ¿Comiste algo?, pregunté. Y sí, con los muchachos del trabajo. Solo quiero bañarme y dormir. Lo vi entrar al baño y cerrar la puerta. Escuché el sonido del agua y su silbido tranquilo. Y esa tranquilidad suya me provocó más ira que cualquier grito. Decidí esperar. Si lo enfrentaba sin pruebas, lo negaría. Así que, cuando finalmente se durmió, tomé su celular. Sabía su patrón de desbloqueo. Ahí estaban los mensajes. Decenas de notificaciones. Entre los nombres, uno me paralizó, Carla. Carla era una de mis amigas. De esas que venían a casa, se reían conmigo, me contaban cosas del trabajo y hasta me habían ayudado a organizar mi baby shower. Abrí la conversación y lo que encontré me destruyó. Mensajes recientes, fotos, emojis, palabras que nunca pensé leer entre ellos. «Lo haces mejor que mi novia», escribió él. Sentí un vacío en el pecho. «Mi novia embarazada nunca quiere tener sexo», decía otro. Las lágrimas me ardieron. No de tristeza, sino de furia. Estaba leyendo cómo el padre de mi hijo me humillaba con una mujer a la que yo había abierto mi casa. Lo miré dormir. Esa cara relajada, esa respiración tranquila. Me levanté temblando, con la sangre hirviéndome en las venas. Arrojé el teléfono contra la cama y lo empujé con rabia. «Despierta, maldito». Marco abrió los ojos sobresaltado. «¿Qué te pasa? ¿Estás loca?». No respondí. Le lancé una almohada, luego empecé a golpearlo entre lágrimas. «Eres basura. Te metiste con Carla mientras llevaba a tu hijo dentro». Al ver el teléfono en mis manos, entendió todo. Ya no tenía escapatoria. Se incorporó, respiró hondo y, con una frialdad que me heló, dijo. «Así que ya lo viste». Esa calma me encendió aún más. «Lárgate de mi casa ahora mismo. No quiero volver a verte». Él sonrió con desdén. «No exageres. Soy hombre, Isabela. Los hombres tenemos necesidades. Tú no me dabas lo que quería, tuve que buscarlo en otra parte». Lo miré sin poder creerlo. «¿De verdad te estás justificando? Después de todo lo que hice por ti, te mantuve, te di un hogar, un carro, te cuidé como un niño, y así me pagas». «Ah, claro», interrumpió, «ahora me vas a echar en cara el dinero. Siempre lo mismo contigo. No es por dinero, imbécil. Pero todo lo que tienes, absolutamente todo, te lo di yo». Él sonrió con desprecio. «Carla sí sabe valorar a un hombre. Además», añadió con veneno, «ella en la cama es mucho mejor que tú». No lo pensé. Le di una bofetada con todas mis fuerzas. El golpe resonó en la habitación. «Eres un desgraciado. Fuera de mi casa o juro que te mato». Sin decir más, recogió algunas cosas, las metió en una mochila y caminó hacia la puerta. «Y tranquila», dijo antes de irse. «No pienso volver». Cerré la puerta con un golpe y me desplomé en el suelo. Lloré hasta quedarme sin voz. Pero el llanto pronto se convirtió en dolor físico, profundo, punzante. Primero pensé que eran simples calambres. Luego el dolor se volvió insoportable, como si algo dentro de mí se desgarrara. Me sujeté el vientre, intentando respirar. El miedo me invadió. Sabía que algo no estaba bien. Y en ese instante, supe que lo peor apenas comenzaba.
El dolor me partía en dos. Primero fueron punzadas, luego contracciones tan fuertes que me dejaron sin aire. Me apoyé en la mesa del comedor, temblando, con el corazón desbocado. Intenté caminar hacia la habitación, pero cada paso era una punzada nueva. Me doblé sobre mí misma, solté un grito ahogado y me caí de rodillas. No puede ser, susurré, sujetándome el vientre. Por favor, no. El teléfono estaba sobre la mesa. Con las manos temblorosas logré alcanzarlo y marqué el número de mi madre. Mamá, mi voz era apenas un hilo. Me duele mucho el estómago. No sé qué pasa, no se detiene. Ana respondió con una voz que mezclaba terror y decisión. No te muevas, hija, voy para allá ahora mismo. No sé cómo logró llegar tan rápido. Tal vez fueron 20 minutos, pero a mí me parecieron horas. Cuando la vi entrar, casi sin aliento, me tomó entre sus brazos como cuando era niña. Yo apenas podía hablar. Sentía mareo, náuseas, la ropa pegada por el sudor frío. Tranquila, Isabela, tranquila, repetía ella mientras me subía al carro. Vamos al hospital, ya casi llegamos. El trayecto fue un infierno. Cada bache era una punzada más. Intenté explicarle lo que había pasado, pero las palabras se deshacían entre gemidos. Solo alcancé a decir su nombre. Fue Marco, susurré. Me engañó, mamá, me engañó con Carla. Ella me miró por el espejo retrovisor, con lágrimas contenidas, y apretó más fuerte el volante. No dijo nada, solo pisó el acelerador. En el hospital todo ocurrió demasiado rápido. Luces blancas, voces que se cruzaban, manos que me levantaban y me colocaban en una camilla. Una enfermera me tomó la presión, otra intentaba tranquilizarme mientras gritaba algo sobre contracciones intensas y pérdida de sangre. Escuchaba fragmentos de frases, términos médicos que no alcanzaba a entender. Me hicieron una ecografía de urgencia. El sonido del monitor llenó la habitación. Buscaba el ritmo de ese corazón diminuto que había escuchado días antes, pero el silencio me lo dijo todo. Una doctora bajó la mirada. Yo apenas podía sostener la mía. Después vino la oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba en una habitación distinta. Todo olía a desinfectante. Mi madre estaba sentada a mi lado, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Intenté incorporarme, pero una presión extraña me lo impidió. Era una mezcla de vacío y dolor, algo que no sabía cómo describir. ¿Qué pasó?, pregunté con la voz ronca. Mi madre no respondió de inmediato. Su silencio me dio más miedo que cualquier diagnóstico. Entonces entró un médico. Joven, de expresión grave. Se acercó despacio, como si las palabras pesaran más que él mismo. Isabela, lamento mucho tener que decirte esto, dijo. Sufriste una pérdida. El embarazo no resistió las contracciones. Hubo una hemorragia severa y no pudimos hacer nada. Las palabras pérdida y no pudimos hacer nada me atravesaron como cuchillos. Me quedé mirando el techo, sintiendo como el aire se me escapaba del pecho. No lloré al principio. Solo escuchaba un zumbido constante, como si el mundo se hubiera alejado de mí. Luego, cuando el médico salió, llegó el derrumbe. Me llevé las manos al rostro y empecé a gritar. Gritaba su nombre, el de mi hijo, el de Marco. ¿Qué es su culpa?, repetía una y otra vez entre sollozos. Todo esto es por él. Mi madre me abrazó con fuerza, intentando contenerme, pero no había consuelo posible. Y tranquila, hija, tranquila, por favor, decía, aunque su voz también se quebraba. Pasaron las horas, y el llanto se convirtió en silencio. No podía dormir, no podía comer. Sentía que algo dentro de mí había muerto junto con el bebé. Esa noche, mi padre llegó al hospital. Ricardo no era un hombre de lágrimas, pero su rostro lo decía todo. Me tomó la mano y dijo con un tono que nunca le había escuchado. Que esto no va a quedar así. Yo asentí, sin fuerzas para hablar. No quería venganza, o al menos eso me repetía, pero dentro de mí había un fuego creciendo, una rabia que me quemaba las entrañas. Al día siguiente me dieron de alta. Volver a casa fue insoportable. Todo estaba como lo había dejado, los cojines, la taza de café que Marco usaba, el aroma de su perfume aún flotando en el aire. Cada rincón me recordaba lo que había perdido. Mis padres se quedaron conmigo los primeros días. Mi madre se ocupaba de todo, y mi padre hacía llamadas desde el estudio. No hablaban mucho entre ellos, pero los veía planear algo. Yo no tenía energía ni para preguntar. Solo escuchaba frases sueltas. Hay que avisar a la empresa. Tengo los contactos adecuados. No puede quedar impune. A veces me quedaba frente a la ventana, viendo cómo el sol se ocultaba detrás del jardín, y pensaba en lo rápido que se puede destruir una vida. En lo absurdo que era todo, el amor, la confianza, el cuerpo que se abre para dar vida y termina quedándose vacío. Marco no llamó. Ni un mensaje. Ni un lo siento. Nada. Y esa indiferencia me dolió más que su traición. Una semana después, cuando por fin tuve fuerzas para levantarme, escuché a mi padre hablar por teléfono. Su tono era firme, calculado. Y sí, ya le envié el informe médico. No quiero verlo un solo día más en esa empresa. Hubo un silencio, y luego añadió. Hazlo oficial. Que sienta lo que es perderlo todo.
Esa noche, mientras me servía un té, mi madre me dijo con voz tranquila pero dura. Villano trabaja en la constructora. Tu padre se encargó de eso. No supe qué sentir. Parte de mí lo celebró. Otra parte, más cansada, se dio cuenta de que ni eso iba a devolverme lo perdido. Aún así, lo dije en voz alta. Quiero que pague. Quiero que se quede sin nada. Mi madre asintió, y en sus ojos vi la misma rabia que me consumía. Durante los días siguientes, mis padres usaron todo su poder e influencia para asegurarse de que Marco no volviera a encontrar trabajo fácilmente. Contactaron a conocidos en otras empresas, mostraron el informe del hospital, hablaron del impacto psicológico que había sufrido. Lo pintaron como un hombre peligroso, inestable, indigno de confianza. Mientras ellos movían los hilos, yo vivía en una burbuja de dolor. No quería salir, no quería hablar con nadie. Solo pensaba en él, en cómo me había dejado sola justo cuando más lo necesitaba. Una noche, sin poder dormir, abrí mi teléfono y miré las fotos que aún tenía guardadas. Estábamos los dos sonriendo, con mi panza apenas notoria. Me dio asco. Las borré una por una, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Pensé en Carla también. En su risa, en su forma de mirarme cuando venía a casa. Nunca olvidaré esa sensación, la de darte cuenta de que la traición te miraba a los ojos todos los días y tú no lo veías. El tiempo dejó de tener sentido. Los días se mezclaban. Solo sabía que no tenía a mi hijo y que Marco seguía libre, en algún lugar, tal vez con ella, sin pagar por nada. Y aunque no lo admitiera en voz alta, lo que más me mantenía viva era una sola idea, hacerlo sufrir. Que cada día, cada puerta cerrada, cada rechazo, le recordara lo que había hecho. Quería verlo caer, lentamente. Quería que su vida se desmoronara como la mía. Y mi familia estaba dispuesta a ayudarme a conseguirlo. Lo que siguió fue una sucesión de llamadas y puertas que se cerraban. Mi padre no dejó nada al azar, conocía a la gente adecuada y supo exactamente dónde apretar. No era venganza impulsiva, era una maquinaria fría y eficaz que había aprendido a manejar durante años. Yo solo observaba desde el borde de la cama, con la bata puesta y los ojos cansados, mientras ellos movían fichas que, de algún modo, me prometían justicia. A Marco lo citaron en la oficina una mañana que parecía igual a cualquier otra. Salió con la mochila a la espalda, como la primera vez que se marchó de la casa, pero esta vez no había reproches ni gritos, había algo más, la dignidad rota. A los 2 días la empresa llamó a mi padre y, con una mezcla de honestidad y prudencia, le dijeron que la decisión era irreversible. Su puesto había sido cancelado por motivos de reputación, dijeron. Palabras diplomáticas para algo que olía a venganza y a resultado esperado. Cuando me lo contaron, no supe si debía alegrarme. Me sentí ligera un segundo, la balanza, por primera vez, inclinándose a mi favor, y al mismo tiempo más hueca que nunca. Ningún despido me devolvería lo que ya se había ido. Pero en la casa se respiraba un aire de victoria. Mi madre sonreía con esa expresión de triunfo contenido que siempre tuvo cuando hacía justicia por su hija. Mi padre parecía satisfecho. Como si hubiera devuelto a casa una deuda antigua. Yo fingí sonreír con ellos, porque entender la limpieza del acto me daba algo parecido a consuelo. No solo fue Marco. Las conexiones fueron más allá. Alguien cercano a Carla recibió una llamada, alguien con la otra línea de poder que mi familia podía tocar, y la noticia llegó pronto al oído del jefe de ella. Lo que siguió fue un comunicado interno, un despido por conducta incompatible con la imagen de la empresa. Carla, que hasta hace poco se reía en mi mesa del comedor y tomaba café en mi cocina, dejó de aparecer. Fue surrealista ver cómo el mismo mundo que la había amparado en un abrazo la expulsaba sin contemplaciones en cuestión de días. La prensa local, esas bocas pequeñas que chupan cualquier rumor para convertirlo en espectáculo, olfateó la historia. No fue un titular nacional, pero sí suficiente para que los conocidos nos miraran de otra forma. Había susurros cuando salía a la calle, gestos esquivos de amigos que no querían verse involucrados. Algunos familiares de Marco recibieron llamadas incómodas. Gente que le había sonreído un día ahora desviaba la mirada. Marco, que al principio reaccionó con rabia y desprecio, comenzó a desmoronarse. Lo supe porque un día, sin avisar, mi madre me dijo que había pasado por la casa con algunas cosas suyas. Se fue, dijo ella con voz fría. Dijo que no volvería. No lo vi cuando recogió su mochila, no vi cómo la cerradura dejó de girar con su llave. A mi alrededor, las cosas se movían como escenas en cámara lenta, la cama que una vez compartimos, la taza de café en el fregadero, el silencio que antes llenaba la casa con una presencia ahora vacía. Hubo un rumor, porque los rumores son polvos que se esparcen en segundos, de que Marco quiso volver, de que intentó acercarse a la puerta y suplicar. Me lo imaginé ahí, en la entrada, con la cara de quien entiende que lo perdió todo y que, sin embargo, aún desea un perdón que no le voy a dar. No vino a verme. Él eligió no venir, quizá por orgullo, quizá por miedo, yo no pude descifrarlo y no quise intentarlo. Cuando supe que Carla había perdido su trabajo, sentí un golpe extraño, no era satisfacción plena. Era más bien la constatación de que las acciones tienen consecuencias y que la red de afectos rotos alcanza también a quienes se involucraron. En público eran la pareja que había hecho ruido, en privado eran 2 personas que se habían encontrado en la trampa de su propia falta de lealtad. La verdad es que el escarnio público los presionó hasta romper lo que los mantenía juntos. Les fue difícil sostener algo con la boca del mundo hiriendo cada paso. En las semanas siguientes llegaron cartas, llamadas de no contratamos por recomendación y puertas cerradas.
Marco llamó una vez, a las 3 de la mañana, según me contaron después mis padres. Fue una llamada breve. Mi hermano la rechazó sin que yo supiera mucho más. No respondí. A veces pienso si contestar habría cambiado algo en mí, en mi dolor. Pero la respuesta vino sola. No quiero levantar la vista y verlo con la mirada de alguien que antes me dijo que era exigente y que ahora necesitaba perdón. La soledad que me dejó la pérdida no la llenó la caída de su mundo. Podía ver, voy a ser honesta, un placer frío cuando alguien del entorno me decía que por fin, Marco empezaba a pagar. Era una satisfacción pequeña y punzante, pero el alivio verdadero no existió. Me sorprendo pensando que la justicia que yo pedí fue un fuego que, al consumir al otro, me dejó un frío distinto, el de haber usado el poder para dañar a alguien que alguna vez dije amar. Mi amiga Lucía me visitaba poco. Se sentaba a distancia sensible, sin palabras grandilocuentes, con esa compañía silenciosa que a veces vale más que cualquier consuelo. Me hablaba de cosas menores, del trabajo, del gato que había adoptado, de series. Me obligaba a mirar fuera del dolor por breves segundos. Lucía no fue quien me traicionó, ella fue quien me sostuvo cuando incluso la familia parecía devorar el espectáculo. Recuerdo que una tarde me dijo algo que ahora me persigue: el dolor no siempre se apaga con justicia. A veces solo se transforma. Mientras tanto, la casa retomó su ritmo extraño, visitas de abogados, llamadas de recursos humanos, la tos de mi padre cuando estaba concentrado en algún plan. El vecindario murmuraba y yo cumplí con la imagen que esperaban. Salí a pasear, compré flores, fui a citas médicas. Parecía la Isabela de siempre. Por dentro, sin embargo, la sensación era otra, la de quien alimenta un rencor que se hace costumbre y que se adhiere a cada gesto cotidiano. Con el tiempo, me di cuenta de algo que no esperaba: el rencor puede convertirse en refugio. Lo cuidaba, lo regaba, lo convertía en excusa para no mirar el hueco que había dejado la ausencia. Me repetía que mi odio era mi fuerza, que sin él podría desmoronarme. Y, en cierta medida, fue verdad. Me mantuvo derecha cuando me derrumbaba por dentro. Pero la vida, inevitablemente, sigue. Los amigos que quedaban me llamaban menos. Algunos se alejaron con miedo a lo que la historia traía consigo. Otros, con simple indiferencia. Me aislé, no por orgullo, sino por protección. No quería más cuchicheos ni miradas que me midieran en función de lo que me faltaba. Una noche, mucho tiempo después de todo, me encontré frente al espejo. Me miré a los ojos y reconocí a una mujer que había aprendido a camuflar su dolor con una armadura. Había perdido un hijo, sí. Había perdido un hogar, sí. Y había ganado algo que no pedí: una reputación de víctima y una sensación permanente de pérdida. Abracé esa mezcla y entendí que la venganza que tanto habíamos planeado con mi familia no iba a devolver nada. Solo me quedaba la elección de qué hacer con el resto de mi vida. Decidí entonces que mi odio seguiría siendo mío, pero que no dejaría que destruyera lo que aún podía salvarse: mi salud, mis relaciones con quienes realmente importaban, como Lucía y mi madre en sus mejores momentos, y, sobre todo, la forma en que viviría ese duelo. Mantendría la rabia como aviso, no como prisión. Esa promesa, pequeña y frágil, fue la única cosa que me sostuvo en los días siguientes, cuando el eco de su partida aún resonaba en la casa y el mundo alrededor comenzaba, lentamente, a dar señales de curiosa normalidad. Los meses siguientes fueron una sucesión de silencios incómodos y rutinas forzadas. La casa, antes llena de pequeñas risas y planes, se volvió un lugar donde el aire pesaba. Todo estaba limpio, ordenado, pero sin vida. Cada habitación tenía una ausencia, y yo era la única que la sentía. Me levantaba tarde, comía poco, dormía mal. No había nada que me anclara al presente. Lo único que me mantenía en movimiento era la costumbre de respirar. Mi madre trataba de llenarme el tiempo con citas médicas, con visitas, con charlas que terminaban siempre en el mismo punto: tienes que seguir adelante, hija. Pero ¿cómo se sigue adelante cuando lo que te queda atrás todavía grita? Mi padre, más práctico, intentó distraerme con trabajo. Me ofreció volver a la empresa, tomar un proyecto nuevo, algo que te ayude a centrarte, dijo. Acepté solo para no discutir. Pero las reuniones, las llamadas, los informes, todo me sonaba vacío. No podía concentrarme en números ni estrategias cuando lo único que me resonaba en la cabeza era el eco de un corazón que ya no latía. A veces, sin avisar, el recuerdo del hospital me golpeaba como una ola fría. Cerraba los ojos y aún podía oír el pitido del monitor, la voz del médico diciendo lo siento, la presión en el pecho, la sensación de que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Y después, el rostro de Marco. Esa imagen suya dormido, tranquilo, mientras yo leía sus mensajes con Carla. Esa paz suya que ahora me resultaba monstruosa. Nunca volvió a buscarme. Ni una carta, ni una disculpa. Su silencio fue su confesión final. Pero eso no lo hizo desaparecer. Lo veía en la mirada de la gente, en las preguntas que no se atrevían a hacerme, en los murmullos cuando alguien mencionaba su nombre. En algún rincón de la ciudad seguía existiendo, pero ya no formaba parte de mi mundo. De Carla supe por terceros. Al parecer, intentó rehacer su vida, pero las puertas se le cerraban igual que a él. Nadie quería tener cerca a la mujer que arruinó a un hombre casado y perdió su trabajo por escándalo. No me alegré. Tampoco me dio lástima. Simplemente entendí que el daño no distingue a quien alcanza cuando se propaga. Lucía fue la única que siguió ahí. Iba cada fin de semana con algo diferente: flores, postres, un libro. A veces hablábamos, otras no.
Había tardes en las que solo nos quedábamos sentadas en silencio, mirando el jardín. Ella entendía que había dolores que no se curan con palabras. No tienes que perdonarlo, me dijo una tarde, pero tampoco puedes quedarte viviendo en lo que él hizo. ¿Y cómo se hace eso? Le pregunté. De a poco, respondió. Cuando el odio deja de doler, es porque ya no lo necesitas. Esa frase se me quedó grabada. Durante mucho tiempo pensé que el rencor era mi única forma de recordar a mi hijo, de no dejar que su muerte fuera en vano. Que si odiaba lo suficiente, su ausencia tendría sentido. Pero entendí que no. El odio solo me mantenía atada a la misma historia que me destruyó. Una noche, sin planearlo, subí al altillo y abrí la caja donde había guardado todo lo del embarazo, las ecografías, el primer gorrito que había comprado, el test positivo con su fecha. Me temblaban las manos. Lloré en silencio, sin rabia, sin gritos, solo con un dolor manso, casi resignado. Luego bajé al jardín y encendí una pequeña hoguera en el rincón donde antes solía regar las plantas. Metí los papeles uno por uno. Los vi arder hasta quedar en ceniza. No era olvido, era despedida. Al día siguiente, por primera vez en meses, abrí las cortinas temprano. Entró el sol y me vi en el reflejo del vidrio, el rostro demacrado, ojeras marcadas, pero también una expresión distinta. Más tranquila. No era felicidad, ni mucho menos paz. Era algo más simple, cansancio con un poco de aceptación. Con el tiempo aprendí a moverme sin arrastrar el pasado en cada paso. A veces todavía sueño con el bebé, a veces con Marco, a veces con ambos, y despierto con el corazón acelerado. Pero ya no me destruye. Solo me recuerda lo que fue. Mi madre aún evita mencionar su nombre. Mi padre nunca volvió a hablar del tema. Sé que si lo cruzaran, lo ignorarían como a un fantasma. Y en parte, eso es lo que se volvió para mí, una sombra que alguna vez ocupó espacio, pero que ya no tiene cuerpo. Hace poco, mientras caminaba por el mercado, lo vi. Estaba más delgado, envejecido, con la mirada perdida. Iba solo. No se dio cuenta de que estaba ahí. Y yo, por primera vez, no sentí nada. Ni ira, ni tristeza. Solo un vacío sereno, el silencio que queda cuando un incendio se apaga por completo. Seguí caminando. No volteé. No lo necesitaba. Esa noche supe que el odio había cumplido su ciclo. Ya no era mi alimento ni mi motor. Quedaba solo el eco, y con él, la certeza de que sobrevivía a lo que pensé que me mataría. No tengo a mi hijo, pero tengo la memoria. Tengo las manos vacías, sí, pero también tengo la fuerza que me quedó después de perderlo todo. Y aunque Marco se haya llevado parte de mi vida, nunca más volverá a tener poder sobre mí. A veces, antes de dormir, me repito algo que me ayuda a mantenerme entera. Perdí lo que amaba, pero no perdí quién soy. Y con eso, cada día, empiezo de nuevo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.